Muchas gracias, colegas. Vamos a hacer lo posible, amigos, colegas, un diálogo para tratar de orientarnos en estas diversas ideas que nos ha propuesto Manuel Alcántara. Bueno, yo soy Jesús Tobar, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, y pues esta octava cátedra en el marco de los eventos como el Congreso y la jornada, pues es un gusto acá tener un interesante, nutrido panel de colegas. Permítame presentarlos. Acá tenemos a nuestra estimada, queridísima colega Anabel Ortega. Ella fue la séptima cátedra, Anabel Cruz, séptima cátedra, la séptima cátedra en Costa Rica. También tenemos a Giselle Craveiro de la Universidad de Sao Paulo y siguiendo acá a nuestro amigo Luis Tonelli, que ya hace un ratito presentó a Manuel Alcántara de la Universidad de Buenos Aires, y Antonio Morales de la CAF. Y agradecer también mucho a la CAF del auspicio que nos hace en esta octava cátedra, y a los colegas que han participado de la CAF. Yo les quería proponer acá a nuestros amigos en este multidisciplinario panel tomar el tema que tiene como centro básicamente hay diversas palabras, como dice Manolo, democracia fatigada, déficit de la democracia, esta caída de la tercera ola. Hay diversos aspectos que abarcan este momento, y este momento también coincide con algunas otras tendencias que, por ejemplo, está ya no solamente el tema de las redes digitales, uno de los aspectos centrales de la jornada que hemos vivido ahora en estos intensos 4 días, sino también el tema de que estas redes digitales ahora se ven potenciadas por la inteligencia artificial, que justamente Manolo nos acaba de comentar. Entonces yo quisiera plantearles algunas preguntas vinculadas a uno de estos temas para tratar de seleccionar nuestro diálogo, nuestra conversación. Yo les ruego a los colegas que pudiéramos hacer varias rondas, unos 5, 6, 7 minutos, y luego volver a tocar otro de los temas, siempre con el centro, con el eje de esta crisis, de esta tercera ola democrática. Yo les quisiera plantear en primer lugar la pregunta sobre el actor, sobre nosotros, sobre los agentes, en algo que Manolo tocaba sobre una característica de nosotros, y no solo los jóvenes, esta generación llamada Z, sino también nosotros mismos, que es sobre el individualismo, ¿no? Un hiperindividualismo. Estamos muy centrados en nosotros mismos, en nuestras redes, en el algoritmo, y la pandemia enfatizó notablemente eso. Eso demerita el espacio público, superlativiza el espacio privado, ya no hay un nosotros con los otros, sino hay un nosotros con nuestras redes. Y bueno, entonces esta parte también que las encuestas de opinión pública nos hablan, que algo también mencionó Manolo, sobre esta desafección con la democracia. Si es posible superar los problemas bajo un régimen no democrático, cada vez más personas apuestan o están a favor de un régimen no democrático que supere el problema de la inseguridad, de la desigualdad, etc. Entonces quisiera en primer lugar pedirle a Anabel que nos pueda hacer un puente entre lo que mencionaste en la cátedra, la séptima en Costa Rica, y tratar de ver este tema de nosotros los actores, la sociedad, ¿no? Los individuos. Adelante, estimada Anabel. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a Messi por nuevamente esta posibilidad, y no haciéndote caso, siendo muy autorreferente, para mí haber tenido la cátedra, esta es la octava, yo tuve la séptima, fue uno de los honores más grandes en mi vida personal y profesional.
Así que otra vez, Gaby, muchas gracias por haber elegido a una activista. Yo lo dije en aquella cátedra, lo dije en Costa Rica hace un año, yo no soy académica, no soy socióloga, no soy politóloga, y por eso me significó la oportunidad de reflexionar sobre mi propio trabajo, sobre mi propia práctica, a la luz del pensamiento de alguien tan brillante como sigue siendo Guillermo O'Donnell. Pudo reflexionar su legado a la luz de mi trabajo en temas de democracia, de rendición de cuentas, de transparencia, de gobierno abierto. Y si bien creo que Guillermo O'Donnell nunca habló de, como tal, entre comillas, gobierno abierto, sin lugar a dudas, sus ideas lo anticiparon. Y me parece muy simbólico también que se pueda hacer esta cátedra en el marco de la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto que terminó ayer, acá mismo, en estos mismos salones, y en donde efectivamente se conversaron muchísimas cosas que están en la obra de Guillermo O'Donnell, que él las trabajó muchísimo, por las cuales se preocupó y propuso también, no solamente de reflexión, sino salidas. En estos días, en la cumbre de GP, se habló mucho de la calidad de la democracia y el tema de la participación y de la ciudadanía desigual, y creo que Guillermo O'Donnell utilizaba exactamente esas palabras cuando se habla de la diferencia de que no todas las ciudadanas y ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer sus derechos de la misma forma. O'Donnell fue un gran defensor de la rendición de cuentas, de esa accountability horizontal, pero también vertical desde los ciudadanos, exigiendo rendición de cuentas a los gobiernos, y ese es uno de los grandes temas que se trata dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y yendo a la conferencia que acabamos de escuchar de Manolo Alcántara, no fue una conferencia, fue no sé, un libro, algo, supera muchísimo todo lo que cada uno de quienes estamos sentados acá pueda decir, monstruo, sos. Y espero que se pueda profundizar más, que se pueda publicar, ¿verdad? Que se pueda aprovechar más allá de esta aula, porque realmente multidisciplinario, no habló de ciencia política, sino de muchas otras más cosas, ¿verdad? De sociedad, de psicología, de biología, de todos los temas que hoy nos preocupan tanto, los temas de inteligencia artificial, y efectivamente cómo como personas nos tendríamos que posicionar ante estas herramientas, ¿verdad? Los temas de cómo podemos reaccionar como personas y teniendo la importancia de la ética ante todo, ¿verdad? Y me parece que Manolo reconoce en su texto los cambios vertiginosos. Yo todavía estoy asombrada que anoche, cuando nos acostamos, la presidenta de Perú se llamaba Boluarte y hoy ya se llama de otra manera, y porque hubo una nueva vacancia y hay una nueva presidencia ya en Perú, y que además, por ejemplo, María Corina Machado es la nueva Premio Nobel de la Paz. Todo eso pasó en las últimas horas, ¿no? Manolo habla de esa vertiginosidad y cómo nos debemos plantar como personas y como colectivos, ¿verdad? Y hay un tema que plantea al final, como personas, yo no sé si quiero pensar en una democracia fatigada, sino que me gusta mucho el tema de
conceptualizar y darle contenido a ese tema de la postdemocracia, ¿no? Que ayude de alguna manera a que esa postdemocracia no repita, es decir, que mire el pasado, pero que no lo repita, que ayude a las personas jóvenes a entender que ir para atrás, por más que pueda ser cómodo porque no es nuevo, pero ir para atrás hacia modelos autoritarios, hacia dictaduras, no es el camino que se debe recorrer, que no se caiga de alguna manera en todo eso y que esa postdemocracia pueda transitar desde la democracia delegativa que hablaba Guillermo hacia una democracia deliberativa y participativa. Por ahora eso, nada más. No sé si contesté tu pregunta, pero quería decir esto. Muchísimas gracias. Giselle, adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá con tantos colegas distintos y principalmente hablar después de una conferencia magistral y que da mucho para pensar, mucho para debater y mucho para comentar en ese momento. Y a partir de tu pregunta, yo creo que algo que para mí fue como un hilo para todas las ideas que fueron presentadas de manera brillante ahora por el profesor Alcántara, es pensar en el concepto de agencia, ¿no? Entonces, agencia, como pudimos ver en la charla, es también un concepto multidisciplinario, y ahí tenemos en la educación, donde tantos de nosotros estamos actuando con las nuevas generaciones. Agencia está en los modelos democráticos o no tanto democráticos, en ciencia política, en sociología y entre otras disciplinas que me encantó, justamente esos conceptos también encadenados. Y agencia también está en la discusión de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que en ese momento, volviendo a su pregunta, ¿no? Cuánto ese individualismo está proporcionando que nosotros podamos actuar en nuestras vidas de manera claro, en nuestras, como elegimos nuestras zapatillas que consumimos, tanto como bienes tangibles, como principalmente bienes intangibles y culturales, hasta cómo elegimos nuestros representantes, cómo confiamos o no en nuestras instituciones. Entonces, para mí, el concepto de cómo todo eso está afectando la confianza. Y también tenemos eso en la obra de profesor O'Donnell, profesor Alcántara y muchos otros colegas que acá están, justamente donde una inteligencia artificial que todavía tiene una agencia débil, ¿no? Porque todavía no tenemos la tecnología de una IA generando otra IA que sería la IA general, ¿no? La IA que sería completamente autónoma de nosotros los seres humanos, ¿no? Pero sería el concepto de agencia fuerte, llevado a la más alta consecuencia, ¿no? Y creo que cuando el profesor nos dice para cómo pensamos devolver ese genio atrás, si es posible o no, es fundamental discutir cómo esa agencia, entre tantas agencias individuales y colectivas, pueden sumarse y no pelearse. Creo que básicamente ese es un reto en un momento que tenemos todas estas crisis que fueron comentadas anteriormente, pero principalmente quería resaltar una de ellas, que sería la crisis ambiental, ¿no? Entonces,
em um contexto multicrisis, se estamos todos peleados, se estamos todos separados, somos mais débiles também, não? Os romanos já usavam essa tática de dividir para conquistar. Não é nova para com IA e sem IA, não é nada novo, não? Mas como hacemos essa união, como hacemos isso mais claro, que devemos nos unir em esse mundo tão fragmentado para enfrentar crises e situações muito complexas, muito complexas. Sem união, sem essa desfragmentação e principalmente sem confiança, é um mundo que será muito difícil lograr superar essas crises. Então, como o autor Malcolm Ferdinand, em seu livro, usa a metáfora, a analogia de um barco. Todos nós estamos no mesmo barco, em uma tempestade no oceano, pero alguns estão no porão do barco. Porão? Desculpa-me, mi portuñol. Sí, sí. Abajo del barco. Sí, y muchos vão ser tirados ao mar em las tempestades, como muitos escravos foram quando foram traídos desde África hacia o novo mundo, não? Então, em momentos de crise em que estamos todos no mesmo barco, somos iguais, pero não tanto. Então, há muito que plantear e também pensar em como unirmos nesse mundo tão cheio de retos. Gracias. Gracias a ti, Giselle. Bueno, de invitar también entonces, Antonio, ¿cómo ves desde una institución como la CAF a los ciudadanos, a la gente con los cuales ustedes trabajan? Acá, por favor. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a mis compañeros. La verdad que es un honor, una alegría estar acá y haciéndolo además también desde este mecenazgo, que yo creo que instituciones como las nuestras es importante que acometamos. También, desde luego, estaría muy contento Cristian Asinelli, mi vicepresidente corporativo, porque a buen seguro hubiera disfrutado de la magnífica exposición del profesor Alcántara, al que felicito por la encomiable disertación que nos ha ofrecido y, desde luego, de la que he podido disfrutar. Me parece que tiene, y entrando un poquito a la pregunta que me planteabas, voy a tratar también de intentar darte respuesta, a mi modesto entender, bajo el prisma de una institución multilateral. Me parece que quizás mi opinión personal en este caso deba soslayarse un poco, ¿no? Tengo la impresión, cuando hablas del individuo, o si no el convencimiento, aquí siempre pues surge la paradoja del huevo y la gallina, y quizás es un poco hasta con mentalidad, con pensamiento de Ortega, del yo y la circunstancia, ¿verdad? Son las sociedades las que moldean al individuo, es el individuo el que realmente crea las sociedades, y ahí yo creo que hay un desequilibrio, porque seguramente no hay o no se ofrece, o la sociedad no devuelve a los individuos de igual manera lo que todos precisamos. Entonces, eso pues genera todas las desigualdades que vemos y una cantidad de cosas que van sacando probablemente a flote, llamémosle las miserias que cada uno llevamos dentro, ¿verdad? Y claro, todo esto se traduce en desazón. El profesor Alcántara hablaba de fatiga democrática, también utilizaba términos como revolución tecnológica, transformación del orden mundial, pero todo esto tiene una base individual, es decir, cuando entramos en individualismos, egocentrismos, al final la proyección que dirigimos a la sociedad va por ese camino. ¿Qué podemos hacer nosotros como institución? Bueno, pues nosotros debemos seguir centrándonos en la cooperación, tenemos que intentar dar luz al conocimiento y tenemos que tener, pues no sé, un estatus de sostenibilidad para ofrecer a la ciudadanía algo de esperanza y tratar de revertir todos estos procesos internos que posteriormente se proyectan hacia la sociedad. Por tanto, nosotros como institución tenemos que reforzar la confianza para el desarrollo sostenible, para integrarnos todos. Lo comentaba Anabel, yo creo que vivimos en una era de aceleración constante, tecnológica, social, climática, que no necesariamente tiene que ser buena. Las aceleraciones probablemente nos puedan conducir a éxitos o a precipicios. Yo creo que debemos medir eso. Instituciones como nosotros, yo creo que deben ofrecer reflexión,
continuidad, cooperación, confianza, en un contexto además de fragmentación global. Una institución como nosotros creo que debe fomentar la integración regional y me parece que quizás en los últimos años el descrédito del multilateralismo debe otra vez ponerse encima de la mesa, probablemente como soluciones para atajar esta cuestión. Nosotros evidentemente acompañamos a los países con financiamiento, con conocimiento, con innovación, pero claro, no solo para construir infraestructuras físicas, sino también institucionales y sociales, y detrás de eso está el individuo. Finalmente, esa es una mirada clara. Yo creo que instituciones como nosotros, haciendo antes lo pensaba, ayer paseando por el centro de esta maravillosa ciudad medieval, cuando veía la catedral, pues recordaba un poco lo que han sido las instituciones multilaterales más del pasado, probablemente más góticas, más de ese señor Pantocrátor. Y yo creo que ahora tenemos que volver al Renacimiento, es decir, no es la infraestructura lo importante, es el individuo. Yo creo que tenemos que intentar lograr tener instituciones renacentistas, en donde el individuo sea cuidado y, digamos, intentemos sacar lo mejor de él, no lo peor. Hay que pasar de la Edad Media a una edad en donde brille, digamos, las mejores cualidades de las personas. Por tanto, frente a esta fatiga democrática, pérdida de confianza que tiene una esencia en nosotros tenemos que trabajar como CAF en fortalecer la gestión pública, mejorar la eficiencia en todo, por ejemplo el gasto, es decir, generar confianza y fomentar transparencia a través de la promoción del ser humano. Creo que eso es una razón de base. Muchas gracias, Antonio. En tu presentación, Lucho, me doy cuenta que somos exactamente la misma generación, por tanto, hemos visto pasar muchas nuevas generaciones. ¿Cómo eres testigo o protagonista de haber formado esas nuevas generaciones? Son distintos que a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo son ellos? Sí, pero finalmente el ser humano es el ser humano, ¿no? Y Jesús, la clavaste en el ángulo con esta pregunta por el actor, por el agente de la democracia, porque me parece que finalmente este hermoso texto profundo, poliédrico, polisémico que nos ha brindado Manolo, es como que señala que ese centro, que ese corazón de la democracia está amenazado de quedar vaciado, ¿no? De quedar vacío, ¿no? Por momentos parece un cuadro de De Quirico, ¿no? Como esa persona con una gran sombra en una plaza pública vacía, ¿no? Cuando tendría que estar llena de gente. Esos bares de Hopper, ¿no? Con la gente desolada. Por ahí lleno de gente y sin comunicación, porque hoy la palabra se ha desvirtuado y en vez de ser un instrumento de conversación es simplemente un modo de expresión tribal, ¿no? Y por el otro lado esta disociación, donde lo virtual, ¿no? Aparece casi como la vida natural del ser humano en vez de la sociabilidad del contacto. Le contaba a Manolo, mi hijo a veces clasifica en Fórmula 1 virtual delante de Alonso, pero no sabe estacionar un auto. El general Perón diría hoy, la única realidad es la virtualidad. Y eso produce una disociación y una irresponsabilidad ciudadana, donde nos da inclusive la ilusión de un gobierno abierto. Sin embargo, en la decadencia de la democracia liberal, ¿de qué gobierno abierto podemos hablar? Con un señor como... O sea, con los guasones a cargo de las potencias internacionales mundiales, ¿no es cierto? Con los malos. Con una democracia que se ha transformado en una botocracia, ¿no? De casting de personajes, ¿no? Casi una Marvel Studios Democracy. Y a estos personajes nadie le pide, como a Batman. A Batman nunca le pedimos que arme un hospital. A Superman no le pedimos que construya una escuela. Le pedimos que luche contra el mal, ¿no? ¿Y cuál es el mal? El que está del otro lado. Sociedades polarizadas, se acaba la idea de eficacia de gobierno y de evaluación de gobierno. Porque esto es un Real Madrid contra un Athletic, ¿no es cierto? O un Independiente Racing, ¿no? Aunque ganes o pierdas, no me importa dice la canción, ¿no es cierto? Porque el equipo contrario le gana al mío, yo no me voy a hacer del equipo contrario, ¿no? Cuando hay polarización, lo que hay es tribalismo.
Y en ese sentido también, ese individualismo de soledad, de una falsa inclusión virtual, ¿no? Donde no hay escasez, algo no hay humanidad. El ser humano es el animal de la escasez, ¿no? Por eso la sociedad de consumo, cuando ya comimos, y fíjense, este es el ejemplo, ya queremos otra cosa, ¿no? Siempre estamos corriendo detrás de una zanahoria los seres humanos. Pero justo en la virtualidad no hay escasez, no hay muerte, no hay finitud. Siempre el game over es game on, de vuelta. Y en ese sentido la responsabilidad, la participación, queda casi relegada a una Netflix de democracia, ¿no? Una democracia donde busco el menú, casi miro como un show lo que pasa y no nos damos cuenta que los ciudadanos somos los agentes de la democracia, como Guillermo Donner en su último gran libro. Yo siempre digo, es como el mapa de Borges, ¿no? Que es la realidad misma ese libro, insondable, ¿no? Yo lo tengo en la mesita de luz y todos los días, ¿no? Como si fuera un libro religioso. Me voy con un pensamiento, así tengo esos pensamientos de almohada de los que hablaba Lewis Carroll, ¿no? Para que funcione lo que queda. Está hoy en duda, ¿eh? Está hoy en duda. En nuestra inclusión cómoda y confortable, impotente y masturbatoria de la virtualidad, se nos está escapando la realidad de la vida. Gracias. Gracias, Luis. Justamente pensando en el último libro de Donnell y pasando a otra categoría complementaria, pero también opuesta a la que estamos hablando ahora del individuo, del hiperindividualismo, pasemos al Estado, o como diría Giddens, a la estructura. Y una de las características más fundamentales de la democracia, esta democracia en repliegue, es esta debilidad de las instituciones. Estas instituciones que no satisfacen o dejan de representar, estamos hablando del Estado mismo, del gobierno, de los partidos y de todos aquellos colectivos que tienen una cierta formalidad. Entonces, yo les propongo, estimados colegas, en esta nueva ronda de conversación, hablar sobre este decaimiento de las instituciones desde su perspectiva, desde su propia especialidad, como uno de los elementos de este repliegue, de este retroceso democrático. ¿Cómo ves, Anabel, las instituciones de la democracia de esta tercera ola? ¿Qué instituciones? ¿Qué instituciones? Bueno, porque a mí me hablan a mí, yo siempre, instituciones también en la democracia son las organizaciones voluntarias, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, no son solamente, y el descreimiento lamentablemente no es solamente hacia las instituciones gubernamentales. Se han generado sistemas de desconfianza también hacia expresiones voluntarias de asociación de las personas, de esas que luchan un poco incluso contra la individualidad, ¿no? A mí me preocupa mucho el relato y el descreimiento y las campañas en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Me preocupa, por ejemplo, en las relaciones con el Estado, con el gobierno, que haya, y un ejemplo muy concreto de estos últimos meses y de este último año, en 6 países en América Latina se han aprobado leyes, legislaciones, reglamentaciones que tienden a la reducción del espacio cívico y de la posibilidad de ejercer los derechos civiles de las personas y de las organizaciones. En Paraguay, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela. Y todas esas leyes dicen que se trata de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. En las 6, la de Ecuador se llama transparencia social, ¿verdad? La de Paraguay se llama algo así, fiscalización de las organizaciones, y uno lee las exposiciones de motivos y resulta que las organizaciones de la sociedad civil son tan desconfiables y tan endemoniadas que hay que hacer reglamentaciones restrictivas
para fiscalizarlas, porque usan mal sus fondos, porque no son transparentes. Bueno, esa es una importante preocupación que tengo en torno al descreimiento de las instituciones. Gracias, Anabel. Sí, y creo que la cooperación puede trabajar mucho en torno a eso. Gracias por la precisión. ¿Qué instituciones, le repreguntaría a Giselle, considerando instituciones gubernamentales, partidos o instituciones de la sociedad civil, como las que acaba de mencionar ahora Anabel? Pero también recordemos que Douglass North hablaba como instituciones a las reglas de juego, a algo que debemos seguir, pueden estar escritas o no. Las más importantes son las que no están escritas y no seguimos, no hacemos la cola, ¿no? Nos saltamos la cola. ¿Qué crees, Giselle, sobre las instituciones? ¿Qué instituciones? Entonces, yo creo que prefiero hablar de una institución que yo conozco un poco más, ¿no? Estudiamos mucho el Estado, pero necesitamos hablar de nuestras instituciones de enseñanza y de investigación, ¿no? Y ahí, desde ahí estamos también como responsables con nuestro rol en estas multicrisis, ¿no? Donde construimos el conocimiento. Y cuando pienso en nuestras instituciones, yo creo que todos nosotros estamos involucrados en alguna de enseñanza o de investigación científica. Yo pienso siempre en la palabra un poco desgastada y no sé, muy repetida acá en esos días también de gobierno abierto, de OGP, que es colaboración, ¿no? Entonces, el concepto de abierto no es nuevo, ¿no? Un concepto bastante iluminista y que, si miramos bien, está en la base, en la raíz de cómo actuamos como académicos y académicas, ¿no? Porque siempre estamos en topo de gigantes, ¿no? Como los profesores O'Donnell y todos aquí que están en el escenario, el profesor Alcántara, ¿no? Yo creo que soy más jovencita de todos y todavía estoy empezando a estudiar y comprender. Entonces, siempre hay grandes hombres y mujeres antes de nosotros donde nos apoyamos y buscamos dar nuestra contribución en la pirámide del conocimiento. Entonces, la colaboración es algo muy vivo en nuestro etos académico, etos científico, y me pregunto si toda esa manera de construir conocimiento, de compartir conocimiento, de democratizarlo también, cómo está siendo afectada con nuevas tecnologías, nuevos desafíos con nuestros jóvenes, por ejemplo, las nuevas generaciones, o qué estamos logrando dejar para nuestros alumnos y nuestros hijos y hijas en términos de cómo aprender, de cómo conocer, de cómo se tornar más crítico frente a herramientas que te dan la ilusión de una pronta entrega de un conocimiento, o que estamos entregando como arte, como literatura, como otros tantos productos culturales desde nuestras instituciones. Y también, ¿por qué no pensar que tanto como una música, un libro, un poema es una obra cultural, y la política también es cultura, ¿no? Entonces, estamos entregando cultura política, creando cultura política, ¿de qué manera? Desde nuestras instituciones, desde nuestras clases de varias disciplinas, desde nuestros laboratorios de investigación, desde nuestros pasillos de las universidades. Entonces, es una reflexión que nosotros tenemos que tener en ese momento de nuestra responsabilidad. Gracias, Giselle. Nos recuerda, Giselle, esta famosa frase de que somos enanos en hombros de gigantes. Es una frase
Es una frase medieval que está escrita en alguna de las catedrales en París. Justamente las gárgolas que miran desde las alturas de estas iglesias góticas. Pero ahora hablemos de las instituciones multilaterales, estimado Antonio. Pues nada, pasemos de las catedrales, digamos, como antes me refería, hablando de un poeta español muy valioso, Miguel Hernández, pasaremos del corazón a mis asuntos y estaremos con los asuntos. Yo mientras hablabais, no he querido ser, no es una descortesía que haya usado el móvil, no estaba whatsappeando, sino que me ha dado curiosidad y he querido ver en el diccionario de la Real Academia qué significa institucionalidad. La primera respuesta siempre suele ser frustrante, ¿no? Institucionalidad, cualidad de institucional. Ok, gracias. Bien. Después de dar varias vueltas, me lleva a la palabra institución. Y creo que es bastante esclarecedor cuando dice que es un organismo que desempeña una función de interés público. Y además apostilla, especialmente benéfico o docente. Ahí lo de la docencia se lo dejo a ustedes. La beneficencia, a lo mejor algo de CAF nos tocaría. Pero de luego el interés público es la esencia de cualquier institución y por tanto debe ser la razón de ser de la institucionalidad. Cuando la institucionalidad y las instituciones no están a la altura de ofrecer ese servicio social, se crea una desconexión, digamos un cortocircuito entre la ciudadanía y empiezan a ser inservibles. El ciudadano, que no es idiota, percibe que con sus impuestos, con su esfuerzo, se pagan una serie de organismos que están cada día más lejos de ese servicio público por lo que fueron creadas. Y ese es un problema endémico que tienen todas las sociedades. Las tienen las sociedades europeas, quizás en más o menor medida, las tienen las sociedades latinoamericanas y caribeñas, y hay un denominador común, es decir, hay un hartazgo generalizado y hay una sensación de inservibilidad de las instituciones en general en buena parte del mundo. La institucionalidad va ligado a otro concepto muy, en este caso, en donde que CAF tiene y cualquier institución multilateral tiene muy presente, que es la gobernabilidad. Es imposible tener una buena gobernanza sin una buena institucionalidad. Son dos conceptos probablemente que casi se solapan y se unen y se o se retroalimentan entre sí. Por este motivo, yo creo que debemos fomentar que las instituciones sean robustas. ¿Cómo? Nosotros aportamos normalmente siempre que hay cualquier tipo de préstamo, crédito, a cualquier inversión, hay un apartado permanente de fortalecimiento institucional. ¿Cómo fortalecemos las instituciones? Porque a veces no se trata de que alguien no quiera dar ese servicio público porque no quiera. Normalmente puede ser pues, por falta de conocimiento, porque falta de un funcionariado preparado, falta de poder económico y de autonomía económica. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, de descentralización para ganar gobernanza y ganar institucionalidad en muchos países de la región, por ejemplo en Perú, y eso era un arma de doble filo. Yo te doy la responsabilidad y la competencia, pero no te doy el dinero. Claro, para ese viaje no necesitas alforjas. Y entonces todo esto se retorna en un fracaso. Por tanto, efectivamente, la crisis institucional es una crisis que se percibe y que rápidamente se detecta en cuanto el ciudadano no tiene ese retorno de beneficio o de devolución de ese interés público por lo que fue creado. Y nosotros como instituciones lo que nos toca es intentar hacer crecer positivamente las instituciones desde los individuos. Yo creo que esto conecta con la pregunta anterior, fortaleciendo capacidades, fortaleciendo institucionalidades, mejorando los procesos, acercando las instituciones a los ciudadanos y trabajando en que la confianza que se ha perdido por el camino hacia las instituciones vuelva a ganarse. Si esto se logra, yo creo que ese es un ingrediente muy importante para toda esta desazón, digamos, sobre las democracias, que al fin y al cabo son los sistemas de gobierno más eficaces que nos hemos impuesto. De lo contrario, seguramente pues empezará a hacer agua del barco próximamente. Luis, han hablado instituciones sociales, pero acá quisiera precisarte para ti algo teledirigido hacia ti. Instituciones de la sociedad civil. Acá hemos hablado de instituciones y celso de la educación, las universidades donde estamos, las multilaterales. Hablemos ahora las que nos corresponde a ti y a mí, a las instituciones del Estado, gobierno, congresos,
partidos, estas instituciones que vemos en la televisión que se agarran no a discurso limpio, sino al puñetazo limpio. Hablemos de estas instituciones que tú y yo hemos trabajado tanto tiempo. Hablemos, tratemos de hablar. Primero, Antonio es el ingeniero más raro que he visto en mi vida, ¿no es cierto? Es como, él se graduó en la Universidad de Ingeniería de Leonardo da Vinci, ¿no? Porque es un ingeniero renacentista, ¿no? ¿No es cierto? ¿Vos también? Bueno, entonces, nosotros que vendemos humo, Jesús, nos tenemos que ir, ¿no es cierto? ¿Sos ingeniera? A mí me gusta mucho la mecánica y da en fe que manejo bastante bien. Bueno, entonces, digo, voy a tratar de recoger el guante. Pero basándome en la anterior intervención de Antonio, ¿no? Yo tengo pensé de Calier, ¿no? Recuerdo las cosas cuando estoy bajando la escalera. Bajando la escalera de la primera intervención de Antonio, diferenciaba el oscurantismo medieval del Renacimiento, ¿no? Y hay que diferenciar las instituciones oscurantistas, las instituciones jerárquicas, las instituciones que padecimos en la dictadura, de las instituciones que, como dice Douglas North, que tú lo has citado, permiten resolver el problema egoísta de, obviamente, la no cooperación, transformándola en la confianza, cosa que dijiste tú, trust, ¿no es cierto?, en cooperación. Rompen el dilema del prisionero. Y esa es la esencia de la institución pública por excelencia, ¿no? Bueno, empecemos con nuestro primer teórico de la política en términos de interpretación racional de ella, Hobbes, ¿no es cierto? Finalmente ese leviatán omnipresente y autoritario permite la primer cooperación, ¿no? Dice, logrando un monopolio de las armas, permite la existencia de otros mercados, por ejemplo, el de la vida o el del amor, ¿no? Porque antes nos matábamos todos, el estado de naturaleza. Entonces las instituciones políticas tienen esa mediación, pues es una mediación entre individuos, transformar la energía y la ambición y la supervivencia en algo socialmente productivo y colectivo, que es el bien común. Yo no quiero pensar en términos demasiado regresivos, ¿no? Fíjense que hoy estamos como avanzando hacia lo reaccionario, ¿no? Que es una contradicción en términos, ¿no? Avanzando hacia lo reaccionario, ¿no? Somos progre-reaccionarios, qué mundo, ¿no? Pero, digo, hay un tema ahí crucial que me parece, y vuelvo en lo que me inspira la reflexión de Manolo sobre la pérdida de este sujeto y el agente. Ahora referido al término de las instituciones. Hemos pasado de los sujetos por excelencia de la democracia y de la política, que eran el pueblo y la ciudadanía, de acuerdo a cómo uno se colocara en las tradiciones, ¿no? Una tradición más histórica, más de el protagonismo, y este no es el pueblo donde está. La otra, la tradición más jurídica del Estado de Derecho, ¿no? Que el ciudadano está compuesto y constituido a partir de reglas. Un individuo no es un ciudadano. Un individuo es un átomo. Los derechos individuales son los que hacen al ciudadano, ¿no es cierto? Y los derechos políticos es el que le dan vida y existencia. Ahora hemos pasado a un extraño concepto que la ciencia política ha asimilado sin reflexionar demasiado frente a él, que es el que viene más bien de lo mediático, que es la gente, ¿no? A veces se traduce people como gente, ¿no? La gente como audiencia, ¿no? Hay un canal en Argentina que dice, nosotros somos la gente, ¿no? Como espejo, donde la representación es imposible, porque la gente finalmente que es un conglomerado de individuos, no es ni ciudadanía ni pueblo, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene el derecho, en una democracia de gente, de considerar su voz legítima, cuando en realidad en una democracia lo legítimo es lo público, es el interés público. Y el interés público no viene escrito en el cielo, como dicen los anarcos liberales, sino que viene dado por la deliberación, la reflexión y su procesamiento a través de instituciones, como dice Robert Dahl. No hay nada natural, ¿no es cierto?, en lo público. Lo público se construye políticamente.
y no a través de las usinas mediáticas, sino a través de las instituciones que dan ese lugar a la representación. Todo esto es antiguaya, ¿no? Todo esto ya es algo que uno se los dice a los alumnos y los alumnos dicen, viejo, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿De qué estás hablando? ¿No? Es como si una bola de naftalina, ¿no?, los amenazara para aplastarlos, ¿no? Sin embargo, sin mediaciones institucionales, las demandas finalmente individuales, cada una, que son amplificadas cuando es algo interesante o empático, ¿no? Porque el que está ahí tirado en la calle podría ser yo, ¿no? Aparece un viejo tirado, lo que lo han asaltado, podría ser Luisito. Me llama mi nieta y dice, ay, abuelo, decime que estás bien. Porque funciona por empatía. Pero ahí no hay discusión pública, ahí hay show del horror, ¿no? Entonces, sin mediaciones, Jesús, mediaciones institucionales, finalmente la gobernanza está en peligro, porque todo la puede desestabilizar, ¿no es cierto? En la pérdida de las mediaciones, y cierro, en el primer libro de Guillermo Dorner, ¿no?, Modernización y Autoritarismo, los actores tecnocráticos alertaban sobre el problema de la ingobernabilidad y actuaban preventivamente. Gracias a Dios hemos sacado a los actores militares y autoritarios de la ecuación, pero no hemos resuelto el problema de la gobernabilidad de las crisis, que cada vez nos devoran más y se resuelven con algún cheque si tenés un amigo en Washington o en Wall Street. Pero las causas de la crisis siguen y sin mediaciones son cada vez más violentas, destruyen cada vez más la sociabilidad e impiden, ¿no es cierto?, hacer pie frente a ellas y considerar los fenómenos naturales. Entonces, ahora cierro, necesitamos instituciones democráticas, instituciones que humanicen este sistema que nos está devorando a todos sin dar sentido, y por eso la responsabilidad del panel acá la tiene el ingeniero que está a mi diestra. Dos ingenieros y el ingeniero que está a la diestra. Ingenieros e ingenieras. Totalmente. Muy bien acotado. Pero los organismos y las instituciones internacionales en este mundo de la globalización frustrada son muy importantes. Gracias. Les agradezco mucho las respuestas inteligentes y ágiles, para que este diálogo pues permita procesar todas las ideas que nos ha dado Manolo. Nos queda una pregunta más para cerrar el tiempo, y esta es la pregunta por la cual quisiera vincular la cumbre con la cátedra, que es el tema de redes, ahora de inteligencia artificial, y haciendo una muy ligera reflexión sobre generaciones. Creo que Lucho, tú y yo somos los más antiguitos, pero todos nosotros no nacimos con las redes ni con la inteligencia artificial. Nos fuimos acostumbrando a ellas, pero hay mucha gente, millones, 2 o 3 generaciones que sí han nacido con ellas, ¿no? y conviven más con ellas que con sus alters, con sus prójimos. Pero la idea es vincular este tema de redes con inteligencia artificial con el eje centro de nuestro tema, que lo pone la cátedra, que lo pone ahora Manolo, que es esta crisis o este retroceso o esta democracia fatigada. Entonces la pregunta está vinculada con la inteligencia artificial, las redes con inteligencia artificial, cuánto contribuye o no, cuál es la mitad del vaso lleno del vaso vacío respecto de lo que está sucediendo con nuestras democracias. A ver, adelante, Anabel, ¿cómo te parece la pregunta? Inteligencia artificial y democracia. Prefiero la torpeza natural. Pues yo creo que puede tener muchísimas aristas para tomarlo, para abordarlo y para reflexionarlo. Yo cada vez que tengo que dar un curso, sobre todo en la docencia, ¿no?, siempre le digo a los y las participantes, usen todas las herramientas que necesiten
tenemos que hacer un disclaimer. Dice, no precisa decir. Uno se da cuenta también cuando se usan sobre todo las generativas, ¿verdad? Pero, ¿cuáles tienen que ser no sé, los pilares, los principios? Y que creo que en eso a las nuevas generaciones somos todos y todas responsables de que lo asuman, de que lo aborden, de que lo internalicen, ¿no? Primero, la no sustitución, ¿no?, del pensamiento personal por lo que nos está respondiendo la herramienta generativa, ¿no? Hay un recorte y pegue demasiado peligroso, eso por un lado. Por otro lado, creo que lo mencionamos al principio, los temas de ética, ¿verdad? Y eso le corresponde a quien usa, pero sobre todo a quien produce toda la inteligencia artificial. Que se haya suicidado un joven a raíz de las instrucciones que le dio el chat es absolutamente espeluznante, ¿verdad? Entonces, digo, no hay que se regule mediante, se debe, técnicamente y tecnológicamente es posible, de alguna manera regular, mediar todo eso, de que cuando hay preguntas de cómo me suicido, por ejemplo, no se le conteste, no se investigue eso, ¿no? Así que, bueno, por un lado la responsabilidad colectiva que tenemos sobre las nuevas generaciones y la responsabilidad que tienen las organizaciones del mundo corporativo y de la legislación y regulación de intervenir en algunos aspectos. Gracias, Anabel. Giselle, inteligencia artificial y democracia o sociedad. Buenísimo. Bien, yo soy ingeniera y yo vengo de la comunidad de datos abiertos. Y todo eso que estamos hablando en un estado abierto, en un gobierno abierto, son conceptos del siglo XXI. Y mirando desde el movimiento de datos abiertos, siempre hablamos de cómo eso va a generar impacto positivo, por supuesto. Y ahí tenemos que pensar en toda la cadena de generación de valor desde el dato, y ahí construimos información, conocimiento, acción y transformación. En cada una de esas transiciones se inserta, hay que insertar mucho conocimiento, de datos para información, de información para conocimiento, de conocimiento para acción, de acción para transformación, mucho conocimiento y muchos otros recursos, ¿no? Entonces, es una cadena donde todos nosotros aquí somos muy familiares con esa construcción. Y en eso estamos haciendo transformación de nuevo, yo sé que seré un poco repetitiva, en nuestras agencias. Entonces, para mí sería sumamente importante volver a ese concepto de agencia, porque ahí estamos eligiendo quién nos representa o eligiendo las prioridades públicas, interés público, como hablaste muy bien ahora, y también las intermediaciones, ¿no? los intermediarios en cada una de esas etapas. También estamos tratando de muchos intermediarios y estamos viviendo un momento único en la humanidad. Yo siempre digo a mis hijas que son adolescentes que soy muy privilegiada de ter nacido en fines del siglo XX y ter mirado tantas transformaciones sociales en pouquíssimo tempo. E com isso, estamos mirando fenômenos muito complexos de cambio, e cambios muito rápidos. E nesses processos de transformação que antes tardavam como ciclos, agora passaram para décadas, e depois para anos, e agora para horas. Literalmente, em horas se cai um avião, se explota tudo, e um país já não existe, e outro, e assim vai, e isso nos vai como apabujando, como também como
dejando inerte, no tanto ahí el tema de la desconfianza, pero de cuando estamos en choque, ¿no? Y no tenemos cómo reaccionar, porque todavía estamos intentando pensar lo que está pasando. Y el tema de inteligencia artificial viene en ese momento para insertar más aceleración en esos procesos. Y también, en mi punto de vista, también más incertidumbres do que certezas. Porque, por ejemplo, veo mucha gente usando inteligencia generativa e sempre le pergunto, inclusive científicos, inclusive investigadores, pero qual é a acurácia de tua ferramenta? Como foi treinado esse modelo? Então, como tu tienes agência nisso, se tu não sabes o que está consumindo, não? E isso poderíamos escalar para todas as discussões, desde como elijo a zapatilha hasta cómo voto, cómo me informo, cómo sigo el noticiero. Y entonces es un contexto bastante complejo donde no tenemos las respuestas para las preguntas más básicas, que de dónde viene eso, cómo influye en mi agencia, en la agencia colectiva y, por supuesto, en nuestras democracias. Entonces, empezamos a hacer las preguntas básicas. Gracias, Giselle. Antemano, Antonio, ¿cómo ve un organismo multilateral el potencial de la IA, los programas que hacen? ¿Cómo ves esta? Bueno. Esto me acuerdo del soneto que me manda ser Violante, que me vista de un tal aprieta. Ok. Ahí muestro mi cara renacentista, del Marqués de Santillana y de Garcilaso. Bueno, la pregunta es muy buena, muy actual, pero recordaba, y yo un poco también lo recomiendo a todos los amigos que están aquí hoy. Yo creo que corría el año 90, 91, un periodista muy conocido, Manolo lo recordará, se llama Jesús Quintero, entrevistaba en 13 capítulos, en 13 noches, a un sabio cordobés, yo soy andaluz, me jacto de ello, y además como me siento orgulloso, que se llama Antonio Gala. Y Antonio Gala reflexionaba en todos esos programas de una serie de cuestiones trascendentes para el hombre, llamémosle así. Una de ellas era precisamente todo esto de este proceso tan rápido de la digitalización y de la entrada de toda esta cuestión informática, tecnológica. Entonces él con el gracejo cordobés que yo no tengo, pues contaba un poco, decía, bueno, claro, fíjese, don Jesús, lo que pasará, ¿no? Esto es el año 90, fíjense que no había ni móviles, ¿no? Ni nada, ni internet, ni Google. Y decía, llegará un momento en donde sí, la sociedad, bueno, tengamos todos unas relaciones enormes porque los hombres meterán un recetario y dirán, ¿cómo tengo que conquistar a mi compañera de pupitre? Y te dará exactamente el recetario para hacerlo y tendremos toda una vida absolutamente organizada, pero triste, descafeinada, deshumanizada, etc. Y él, con esa sabiduría, decía, bueno, inclusive, fíjese a lo que llegó, pulsaremos un botón y preguntaremos quién es Quevedo. Y lo dirán, pero el problema será que ese que lo pregunte le importará un rábano quién era Quevedo. Quiero decir, estamos en un momento importante y yo no quiero ser un agorero en cuanto a que, ni mi institución lo es, en cuanto a oponernos a algo que está aquí, es un presente y con lo que tenemos que jugar. No se trata de una tecnología por sí misma, sino, yo aquí he hecho alguna anotación, sino que si esta tecnología logramos ponerla al servicio nuevamente del bienestar de la sociedad, de las personas, estaremos ganando. Pero claro, eso es una batalla complicada, hay que hacerlo. No nos queda más remedio, porque como hemos comentado antes, es el hombre, es la persona, es esa mentalidad renacentista la que tenemos que poner en medio, ¿no? Ese, como has dicho, que lo he apuntado aquí, ese individuo en un átomo, y un poco parafraseando lo que contaba el profesor Alcántara, ese envoltorio de ese malvado ADN que quiere perpetuarse permanentemente y que le da igual esa bola de naftalina que va avanzando, pues, pero sí que efectivamente tenemos que tener a la persona como gran eje, ¿no? Tiene que ser el centro. Si logramos que el centro sea la persona, bienvenida toda aquella tecnología que nos haga crecer como seres humanos y digamos, en eso estamos, ¿no? Entonces,
evidentemente, nosotros, por ejemplo, como institución, sí estamos preparando guías con algo fundamental que no se nos puede escapar, que es cómo utilizar con ética la inteligencia artificial. Ahí nos encontramos, ¿vale?, con un mundo bastante importante y en donde hemos editado libros, y yo creo que es una cuestión por construir, por hacer, porque no podemos perder la ética jamás en una cuestión tan sumamente delicada, ¿verdad? Y también, de nuevo, utilizando palabras o expresiones tan acertadas que ha utilizado el profesor Alcántara, pues en lugar de esta democracia algorítmica, nosotros tenemos que tratar de construir democracias digitales inclusivas, ¿vale? Pero esa palabrería, yo creo que ahí sí que nosotros tenemos que trabajar como institución multilateral en ese concepto. El profesor Alcántara hablaba de algo que a mí me parece esencial y que seguramente todos tenemos un poco, las generaciones más jóvenes más. Él utilizaba un término que dice o advertía sobre la glaciación cognitiva. La glaciación cognitiva es una cosa bastante dura, ¿vale? Entonces no podemos utilizar herramientas que todavía, digamos, metan en la nevera y refrigeren aún más a estas generaciones que nos vienen. Entonces yo creo que ante esta glaciación cognitiva necesitamos un poco ir perdiendo autonomía frente a los algoritmos y promover, al contrario, es decir, una alfabetización digital con ética, con buen fin, poniendo a la ciudadanía por delante, en donde haya una transparencia de datos y en donde quizás, pues, quién sabe, ojalá utilicemos esta plataforma como un pilar de la nueva gobernanza que nos merecemos, un poco respondiendo a la pregunta anterior. Gracias, Antonio. Estas jornadas que mencionas nocturnas de este escritor gala que no conozco me hace recordar a las meditaciones de Descartes, que también en 7 noches pone la razón por encima de todo, ¿no? Ahora está la inteligencia artificial por encima de todo. ¿Qué dices, Luis? ¿A dónde te dejó la inteligencia artificial? ¿Estás acompañada noche a noche? No llega a ella. Estoy con la torpeza natural yo, en vez de la inteligencia artificial. Pero bueno, déjame terminar con alguna butad, pero limitada, ¿no? Porque un tecnoutopista diría, ¿de qué nos quejamos los hombres maduros? No estamos en la época de la inteligencia artificial que nos evita trabajar y del Viagra, ¿no? Es un momento excelente para los que estábamos entrando en la andropausia. Pero digo, pensando un tanto en los tecnoutopistas que nos han llevado a la tecno-nirvana, ¿no? ¿Te acordás, Manolo, el libro de Wells, ¿no?, de La máquina del tiempo, donde cuando viajaban al futuro estaban todos en una sensación de nirvana y este es el mejor de los mundos, cuando era un mundo absolutamente sin sentido, ¿no es cierto? Y yo quiero terminar con una nota, cuando Gramsci decía, ¿no?, que hay que ser optimista, ¿no es cierto?, de corazón y pesimista de razón, ¿no? Que finalmente de un tecnopesimista, ¿no?, un señor Martin Heidegger, que me hubiera gustado entenderlo, pero dicen que ha sido uno de los filósofos más grandes. El único problema es que llevaba la cruz gamada en la solapa, ¿no? Pero él dice que finalmente la reflexión y el pensamiento surgen de la angustia y del aburrimiento. Y quizás todo esto de la inteligencia artificial no sea más que un corsi de tantos ricorsi. Y nos aburriremos de insultar por las redes, de difundir murmullos, de mostrar falsos cuerpos atléticos, ¿no es cierto?, con nuestras caras, y volvamos de vuelta a lo natural, porque simplemente los seres humanos reaccionamos ante la angustia y el aburrimiento, y espero que nos aburramos muy pronto de este mundo artificial. Muchas gracias. Gracias, colegas. Ha sido una interesante jornada donde el diálogo, como ven, ha sido muy ágil y divertido. Agradecemos nuevamente a los organizadores y nos seguimos viendo en esta jornada. Gracias, colegas, gracias. En TikTok y en Instagram. No. Gracias. Yo que tengo el second language